Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy escribiremos un primer ejemplo de test unitario en el que doblaremos el colaborador encargado de interactuar con la base de datos. En vídeos anteriores de esta serie mostramos diferentes ejemplos de pruebas de API para verificar el funcionamiento de los endpoints de un CRUD de productos. En el caso de la creación del producto, usamos una factoría para generar la carga útil de la petición. Invocamos a la ruta correspondiente y comprobamos que los datos devueltos en el JSON y los almacenados en la base de datos fueran correctos. Comentamos que un test de sistema como este nos brinda más confianza en que el código funciona, ya que abarca todos los componentes de la aplicación. Sin embargo, también mencionamos que este tipo de pruebas son significativamente más lentas y frágiles ante cambios, por lo que no es recomendable contar con muchas de ellas. Si la creación de un producto se considerara un aspecto crítico de la app que requiriera ser evaluado en mayor detalle, además de los test de API, podríamos realizar pruebas unitarias para los distintos flujos del caso de uso que maneja el registro del producto. En esta clase hay dos posibles flujos dependiendo de si el producto a agregar ya existe en la tabla productos o no. Si existe, el método getEntity nos devuelve una entidad de producto que no almacenamos porque lo que nos interesa es lanzar una excepción de que el producto ya existe. En cambio, en el caso de que el método getEntity lance una excepción de producto no encontrado, la capturamos para proceder a insertar el nuevo producto con los datos recibidos en la petición. A continuación, vamos a crear el test que prueba de forma unitaria el camino feliz de este caso de uso. El test deberá garantizar que cuando el método getEntity lanza una excepción de producto no encontrado, entonces el método insert del repositorio será llamado. Vamos a copiar el nombre de la clase que vamos a probar y vamos a crear la clase de prueba dentro de test, src, administración, producto, aplicación. Creamos un nuevo fichero al que vamos a llamarle igual que la clase del caso de uso con la palabra test al final. Vamos a utilizar una plantilla de clase de test que tenemos en un snippet y llamamos al método de test, se llama a método insert del repositorio cuando no existe producto con mismo ID. Perfecto. Para comprobar si el camino feliz se ejecuta correctamente, en primer lugar deberemos doblar la interfaz del repositorio y modificar el comportamiento del método getEntity para que devuelva esta excepción de producto no encontrado, evitando así la interacción real con la base de datos. Volvemos a nuestro test y podemos escribir $mock productos repository es igual a mockerymock. ¿De qué clase? Administración producto repository interface. Vamos a importar todas las clases, tanto la de mockery como la de nuestra interfaz. Y ahora que tenemos el doble, vamos a cambiar el comportamiento de getEntity. Escribimos mock productos repository should receive el método getEntity y, como ya sabéis, para indicar que se devuelve una excepción, usamos el método enthrow y en su interior pasamos una instancia de la excepción en cuestión, que es producto no encontrado exception. Estupendo. Lo siguiente que podemos hacer es instanciar el caso de uso pasándole el doble del repositorio que acabamos de crear. Regresamos al test y escribimos $handler igual a new de crear administración producto command handler y le pasamos la variable de nuestro doble del repositorio. Si volvemos de nuevo a nuestro caso de uso, nos daremos cuenta de que para poder ejecutar el método run, también necesitaremos crear en la preparatoria del test una instancia de esta clase de command que es la que contendrá los datos del nuevo producto. Así que en la preparatoria del test añadimos $command igual a new. Vamos a dejar que autocomplete copilot, importamos la clase y vamos a modificar alguna cosa para ajustarla a lo que queremos. Vamos a obtener un UID aleatorio mediante faker y aquí en vez de activo vamos a usar el enum de productos, estados de productos mejor dicho. Perfecto, y ahora venimos a nuestra fase de llamada y añadimos handler, la llamada al run, pasándole el command que acabamos de crear.
Lo último que le falta al test es llevar a cabo las verificaciones. En nuestro caso es solo una y consiste en asegurar que el método insert de nuestro doble es llamado una vez. Así que escribimos $mock productos repository should receive insert once. Pero si ejecutáramos la prueba ahora, esta fallaría porque el método run sería invocado antes y luego se crearía la expectativa. Así que vamos a llevarnos esta verificación antes de que el método run sea invocado. Ejecutamos el test y parece ser que falla porque nos debemos de haber dejado la importación de esta clase. La importamos, volvemos a ejecutar el test y ahora sí que pasaría con éxito. Si necesitáramos que la validación fuera todavía más concreta, podríamos configurar en nuestra expectativa que el método insert, además, debe ser llamado pasándole una instancia de la clase de este agregado. Vendríamos al test y usaríamos el método with que hemos estudiado en sesiones anteriores con una función anónima en la que informáramos de esto. Escribiríamos with mockerion y dentro usaríamos una función anónima con nuestro parámetro y aquí diríamos que el parámetro además debería de ser una instancia de creación, administración, producto, aggregate. Volvemos a ejecutar el test y este pasaría, con lo cual tenemos la confirmación de que el parámetro que se le pasa al método de insert es además una instancia de este agregado. Si quisiéramos una concreción máxima, podríamos incluso indicar que el contenido de este agregado debería incluir unos datos en consonancia con los del command que recibe el método run. Para no alargar mucho el vídeo, os copio cómo quedaría. Diríamos que no solo el parámetro que recibe el método insert debería ser una instancia de este agregado, sino que además los valores de la entidad del producto que contiene este agregado deberían coincidir con los del command del producto nuevo que recibe el método run del caso de uso. Volvemos a ejecutar el método de test y seguiría pasando. Antes de finalizar el vídeo, queremos advertiros de que, aunque este nivel de concreción es posible, no siempre es recomendable. Cuando empezamos a dominar los métodos de Mockery, nos sentimos muy profesionales escribiendo test con este nivel de precisión, pero tened en cuenta que hilar tan fino puede volverse en nuestra contra y dificultar el mantenimiento de la prueba. Pensad que de esta forma la prueba sería mucho más frágil a cualquier ligero cambio. Por ejemplo, si la propiedad stock cambiara en nuestro código a existencias, este test automáticamente fallaría, a pesar de ser una modificación insignificante. Por eso es fundamental evaluar cuidadosamente si este nivel de detalle realmente vale la pena antes de implementarlo. Y aquí terminaría el tutorial de hoy. Dejadnos en los comentarios si se ha entendido bien todo el proceso de creación de la prueba o si os habéis perdido en algún punto concreto. En el próximo tutorial añadiremos el test que comprobará el camino de error en el que ya existe un producto con el mismo identificador en la base de datos. Hasta entonces, un fuerte abrazo.